del portugués barroco, que significa perla irregular y deforme, o del silogismo medieval baroco, que expresa lo complejo y confuso. A lo mejor del griego baros, algo así como pesadez, o posiblemente del florentino barocchio, que se traduce como engaño. No existe un consenso en cuanto a sus raíces y todas son posibles. Su origen es tan múltiple e intrincado como su estilo. Así de irregular, ambiguo y fascinante es el barroco. El barroco fue un movimiento artístico y cultural que floreció principalmente durante los siglos XVII y la primera mitad del XVIII, aproximadamente de 1600 a 1750. En el siglo XVII, el estilo alcanzó su máximo esplendor, con toda la fuerza teatral, persuasiva y monumental que lo caracteriza. Pero en el XVIII comenzó un proceso de transformación. Primero se extendió hacia un barroco tardío, luego se estilizó en el rococó más íntimo y decorativo, y finalmente se depuró en el neoclasicismo, que recuperó la sobriedad y las reglas de la antigüedad. Esta secuencia nos marca un camino que va desde un arte exuberante hacia un lenguaje racional y clásico. Así que cuando hablo del barroco, prefiero separar el siglo XVII del XVIII, porque su evolución, como casi todo en el arte, no fue lineal. Y como para entender de mejor manera el arte que se produce en un determinado periodo histórico, es esencial conocer el contexto, empecemos por ahí. El siglo XVII experimentó el apogeo de la Iglesia Católica y el triunfo de las monarquías absolutas. La división entre católicos y protestantes se mantuvo, aunque los esfuerzos ya no estaban tan centrados en difundir las doctrinas, sino más bien en establecer un ideal de comportamiento humano. En Italia, Francia, España, Flandes y Austria se impulsó con fuerza el arte religioso. Se servía de imágenes didácticas que premiaban la devoción y enaltecían a la Iglesia en toda la zona católica. Por el contrario, en los territorios protestantes como Holanda o Inglaterra, las imágenes dentro del templo fueron rechazadas, lo que provocó que se desarrollara con fuerza el arte profano. Recordemos que por lo general se considera que la Reforma Protestante comenzó el 31 de octubre de 1517, con la publicación de las 95 tesis escritas por Martín Lutero. Estas tesis promovían argumentos contra lo que él consideraba un abuso del clero: la venta de indulgencias. El Papa León X ofreció esta venta para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias son certificados que, según las creencias católicas, reducen el castigo temporal del purgatorio por los pecados cometidos. No perdonan los pecados en sí, sino el castigo temporal, ayudando a la purificación interior y a la santidad. La Reforma Protestante transformó radicalmente el arte religioso, criticando la ostentación católica, lo que llevó a la iconoclasia. Pero también impulsó el arte secular, como retratos, paisajes o escenas cotidianas que pretendían ir más allá de lo divino. Al mismo tiempo, el absolutismo monárquico se implantó en Europa como régimen político, y entre sus múltiples influencias se encontraba el arte, que en su faceta cortesana tuvo como objetivo glorificar al rey, apoyado en instrumentos como las manufacturas reales y las academias. En el sistema absolutista, el soberano es considerado sagrado por su origen divino y absoluto, pues sobre él no existe ninguna fuerza superior. Reyes y príncipes solo responden ante Dios, mientras el pueblo debe atenerse a su voluntad. Con ese afán centralizador, los monarcas ejercen un firme control sobre una sociedad que se divide en jerarquías. En este siglo, el XVII, la filosofía y la ciencia transformaron la visión del mundo, y el arte se sumó a esa dinámica. René Descartes inauguró la filosofía moderna, autónoma frente a la fe y ligada a la ciencia. Kepler y Galileo Galilei derribaron la concepción geocéntrica y confirmaron la teoría heliocéntrica de Copérnico, mientras que Isaac Newton explicaba el movimiento de los cuerpos celestes con la gravedad. Con toda esta turbulencia comenzó un nuevo ciclo histórico, el barroco. Fue una época regida por dos grandes sistemas: por un lado, la Iglesia Católica, y por el otro, las monarquías absolutas. Ambas buscaban persuadir a través del arte, y lo hacían jugando entre lo real y lo ilusorio, para provocar un impacto emocional y asegurar la sumisión del espectador. De ahí surgió su carácter teatral. La pretensión no era que el espectador creyera lo que veía, sino que se sorprendiera tanto que olvidara por un instante su mundo cotidiano y se dejara arrastrar hacia otro, vibrante y abierto. En arquitectura se abandonaron los modelos estáticos y cerrados del Renacimiento para crear un vínculo entre el edificio y su entorno. La escultura recurrió a escorzos y líneas abiertas, una herencia manierista,
para alcanzar efectos realistas. Técnicas como el tenebrismo y la perspectiva aérea, que surgieron en el siglo XVI, consolidaron un espacio pictórico donde lo real y lo irreal se confunden. Las imágenes, símbolos y temas barrocos fomentaron tanto lo religioso como lo profano. Aunque en ese momento los dictados de Trento seguían vigentes, la Iglesia concedía espacio a la mitología y a la alegoría, siempre y cuando se ajustaran a los dogmas. El Concilio de Trento fue una asamblea crucial en la Iglesia Católica, que se convocó como respuesta a la Reforma Protestante y reafirmó el arte sacro como una herramienta fundamental de la Contrarreforma. Por su parte, la Contrarreforma fue el movimiento de renovación y defensa con el que se pretendía frenar el avance del protestantismo. Las imágenes debían tener fines didácticos y emocionales. Se rechazaba el manierismo por su complejidad, buscando un lenguaje visual directo y comprensible para todos los fieles. Se permitió y promovió la veneración de imágenes de Cristo, la Virgen y los santos, pero se enfatizó que estas imágenes no eran divinas, sino que se debía honrar lo que representaban. El arte tenía que generar emoción y devoción, orientándose siempre a la persuasión. Y el barroco, caracterizado por su teatralidad, movimiento, dramatismo y riqueza visual, se vio fuertemente impulsado por estos requisitos. Junto a la imagen religiosa, floreció la profana. En las cortes absolutistas, el arte cortesano se convirtió en propaganda política, con géneros como el retrato, la pintura de historia y la mitología. En las sociedades burguesas, como Holanda y Flandes, se cultivaron la naturaleza muerta, el paisaje, la pintura de costumbres y el retrato, pero de tipo burgués, porque era la clase social que tenía liderazgo político y económico. El barroco tomó distancia del Renacimiento, que buscaba un universo racional y equilibrado, pero también del manierismo, que perseguía el mundo espiritual, oscilando entre dos tendencias. Una que respetó la tradición clásica y la transformó hacia una dirección barroca, influyendo en el siglo XVIII y en el academicismo posterior. Y otra que rompía con las normas clásicas, generando una renovación más fructífera a largo plazo. Después, en el siglo XVIII, convivieron el barroco tardío, el rococó y el neoclasicismo. Tres movimientos distintos, pero unidos por un mismo trasfondo: la Ilustración en lo cultural y el absolutismo monárquico en lo político, que pronto daría paso a lo revolucionario. El pensamiento ilustrado, racionalista y empírico se extendió poco a poco desde inicios de este siglo y se consolidó en la segunda mitad. Los ilustrados partieron de tres principios básicos: razón, experiencia y naturaleza. Con la razón buscaban conocimientos que rompieran con la autoridad de la monarquía y la Iglesia, eliminando el fin persuasivo del arte y rechazando el ilusionismo barroco en favor de lo natural, considerado lo verdadero. Con la experiencia, fomentaron un nuevo método científico de observación y análisis que acercaba al hombre a la naturaleza, recurriendo al exotismo y a la utopía, visibles en la literatura y las artes visuales. Durante este periodo, el exotismo fue un tema cultural e intelectual importante, impulsado por el interés en el viaje y las culturas no europeas, aunque frecuentemente se manifestaba a través de un lente de superioridad cultural y muchos prejuicios, ignorando su complejidad real. El pensamiento ilustrado se abrió en dos vertientes: la naturalista y la racionalista. Montesquieu, desde la racionalista, propuso un nuevo ideario político burgués. Separó a los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y calificó a la religión de freno social, responsabilizando al Estado de la salud pública y la miseria. Voltaire, en la misma línea racionalista, presidió los salones intelectuales hasta la Revolución Francesa, defendiendo la educación racional, con una postura de oposición y crítica hacia la Iglesia, y reformas que minaban el despotismo. El despotismo es el ejercicio de autoridad absoluta sin limitaciones legales, caracterizado por el abuso de poder, la tiranía y el autoritarismo, donde el gobernante actúa por conveniencia personal. Aunque en este siglo, el XVIII, existió el despotismo ilustrado o absolutismo ilustrado, donde monarcas absolutistas aplicaron reformas de la Ilustración a sus estados sin ceder poder, buscando el bien del pueblo, pero sin la participación del pueblo. Rousseau, en cambio, reivindicó los sentimientos naturales corrompidos por la civilización como una vía para vivir en armonía con la naturaleza. Criticó los males sociales y el arte que incitaba a la perversión, el rococó, proponiendo en su lugar un arte didáctico, el neoclasicismo. En conjunto, los ilustrados confiaban en la capacidad mental del ser humano, pero a diferencia del Renacimiento, rechazaron cualquier dogma y aplicaron un sentido crítico, incluso contra la Iglesia.
Las cortes mantuvieron su esplendor, y reyes y príncipes invirtieron en proyectos artísticos inspirados en Versalles. Artísticamente, esta época se define por el barroco tardío y el rococó, estilos que convivieron y se entrelazaron. El barroco tardío prolongó las estructuras del siglo XVII, mientras que el rococó, despojado de contenido político y religioso, se convirtió en algo así como decoración. La rocalla, inspirada en conchas y rocas, el elemento decorativo favorito del rococó, invadió todo con formas onduladas y asimétricas. Breve como el manierismo, el rococó fue decisivo por su ruptura con lo clásico. Abrió camino a nuevos movimientos y se entregó a la imaginación antes de que el neoclasicismo impusiera la razón. Nacido en Francia, el rococó surgió como reacción ante el rígido arte académico del siglo XVII, quebrantando reglas para buscar espontaneidad y novedad, en un gusto exclusivo de la nobleza y la alta burguesía que solo aspiraban a gozar. La arquitectura de inicios del siglo XVIII, la del barroco tardío, sintetizó las ideas del siglo XVII sin innovaciones espaciales, mientras que el rococó fue introduciendo el principio de conveniencia, o sea, la forma responde a la función. Así, cada construcción recibió un tratamiento particular, con exteriores sobrios y decoraciones interiores que se convirtieron en protagonistas. Los grandes frescos barrocos fueron sustituidos por pinturas sobre tela, mientras la escultura rococó dio preferencia a las piezas pequeñas, curvas refinadas y porcelana, un material originado en China y producido en Europa desde principios del siglo XVIII, especialmente en Alemania. En la segunda mitad del siglo XVIII surgió el neoclasicismo, ligado a la fase revolucionaria y a las ideas ilustradas, un arte racional que rechazaba al barroco y al rococó, buscando imitar la naturaleza idealizada y que rendía culto a la antigüedad, reforzado por los descubrimientos de Herculano y Pompeyo. Winckelmann, fundador de la arqueología científica, defendió a la Grecia clásica como modelo estético y moral, inaugurando una nueva historia del arte, centrada en el estudio del origen, desarrollo y decadencia de los periodos artísticos, y no en la vida de los artistas, como hacía Giorgio Vasari en el siglo XVI. En el siglo XVIII se concibió al artista como una figura pública y profesional, formado en academias que sustituyeron al sistema gremial. El sistema gremial era una organización medieval y renacentista de artesanos, pintores, escultores, orfebres, etc., que se agrupaban en asociaciones para regular su oficio, estableciendo calidad, precios, formación y protección mutua. La arquitectura neoclásica respetó la correspondencia entre forma y función y amplió sus tipologías hacia edificios de interés social, museos, hospitales, teatros, escuelas, mercados y puentes. La escultura en mármol y bronce partió del dibujo para proponer modelos morales educativos, con géneros como el retrato de hombres ilustres, el mitológico con desnudos ideales y el funerario que representaba la muerte como un sueño. La pintura, inspirada en bajorrelieves romanos, se centró en la línea, colores sólidos y luz difusa, dando prioridad a la pintura de historia como expresión de la experiencia humana. El barroco no se desarrolló de manera uniforme en toda Europa, sino que adoptó formas distintas según el contexto político, social y religioso de cada territorio. En los países católicos, el arte se convirtió en un instrumento de la contrarreforma, cargado de persuasión y teatralidad, mientras que en los protestantes se orientó hacia lo profano y lo cotidiano, reflejando la ética de trabajo y la austeridad. En las monarquías absolutistas, el barroco glorificaba al soberano. En cambio, en lugares donde la burguesía concentraba el poder económico, el arte se adaptó a sus gustos, dando preferencia a retratos, paisajes y escenas domésticas, por lo que el barroco no solo debe dividirse por siglos, sino también por países. Empecemos por Italia, que en la primera mitad del siglo XVII se convirtió en el gran centro artístico de Europa gracias al patronazgo papal, que hizo de Roma la capital de la cristiandad católica. Bajo el papado de Urbano VIII se aprobaron los decretos del Concilio de Trento, y los jesuitas se consolidaron como aliados fundamentales en la propaganda de la fe. La Compañía de Jesús, los jesuitas, fue fundada por San Ignacio de Loyola, un soldado y sacerdote español. Esta orden fue fundamental para la evangelización de nuevas tierras en Asia y América, además de actuar como defensora intelectual de la fe. Aunque la corte pontificia empezó a inclinarse más hacia lo político, Urbano VIII impulsó el esplendor barroco, seguido por Inocencio X y Alejandro VII. Sin embargo, esta supremacía italiana se debilitó en la segunda mitad del siglo XVII, porque el patronazgo papal decayó y Francia asumió el liderazgo cultural y político. Bernini, el favorito de los papas y un artista polifacético, destacó sobre todo en la escultura, aunque también trabajó pintura y poesía, representando la corriente clasicista del siglo XVII,
que se inspiró en los valores estéticos y filosóficos de la antigüedad grecorromana. Sus esculturas parten de la realidad para introducir al espectador en un mundo ilusionista, captando el instante culminante de la acción desde un único punto de vista, no como en el manierismo, donde las obras buscaban ser vistas desde múltiples ángulos. Miguel Ángel también concebía sus estatuas para ser vistas frontalmente, pero el resultado es estático, como si estuvieran posando. En cambio, Bernini captura el momento justo de la acción. Podemos comparar la escultura renacentista con la barroca, tomando como ejemplo sus respectivas esculturas del David. Miguel Ángel representa un David sereno, contemplativo, de belleza idealizada y proporciones clásicas. Representa el momento antes de la batalla, simbolizando control y belleza, con un cuerpo totalmente desnudo, evidenciando la reflexión renacentista. El David de Bernini es dinámico y emocional. Captura el instante exacto de la acción, justo cuando lanza la piedra hacia Goliat, mostrando tensión máxima, movimiento y una teatralidad que se extiende hasta el espectador. La mirada concentrada hacia el enemigo y los labios apretados reflejan el dramatismo barroco. Venecia, Roma y Piamonte fueron los principales focos de arquitectura italiana en el siglo XVII. Roma aún estaba marcada por el manierismo tardío representado por Carlo Maderno, hasta que la transformación barroca se consolidó con Bernini y Borromini, dos artistas que encarnaron tendencias opuestas en la arquitectura europea. Bernini empleó la luz natural como recurso pictórico y concibió los edificios en relación con la ciudad, abriéndose hacia plazas y fachadas. Y Borromini, en contraste, rechazó lo clásico para proponer nuevas formas. Sus planos se moldean como esculturas, con continuidad entre elementos y cortes bruscos de luz y sombra, que generan apariciones sorprendentes y espirituales. De esta manera, ambos contribuyeron a hacer de Roma el prototipo de ciudad capital y sede del poder religioso, que se extendía sin límites no solo a Italia, sino a todo el mundo católico. En la pintura, Carracci y Caravaggio marcaron las dos corrientes fundamentales del barroco. Carracci, desde Roma y Bolonia, fundó la Academia de los Encaminados y revalorizó lo clásico en lo formal y lo iconográfico. Esta academia fue una innovadora escuela de arte fundada alrededor de 1582, que buscaba renovar lo que consideraba un manierismo decadente, mediante el estudio del natural, las obras maestras del Renacimiento y la cultura clásica, convirtiéndose en el primer modelo de academia moderna para la formación artística. Carracci elevó la pintura de historia, el fresco decorativo y el paisaje clásico. Se valía de cuadraturas para crear la ilusión de arquitecturas inexistentes y de la técnica quadri riportati, que simula pinturas de caballete enmarcadas, presentadas como si estuvieran colgadas o incrustadas, especialmente en techos. Pietro da Cortona, Gauli y Andrea Pozzo llevaron esta decoración al máximo, borrando las fronteras entre arquitectura real y cielo pintado. Hasta entonces, el paisaje había sido considerado un género menor, relegado a simple fondo para las figuras, pero con Carracci, dentro del clasicismo, adquirió autonomía y se convirtió en un puente hacia el mundo antiguo. Este paisaje clásico concebía la naturaleza como idea, no como realidad. El artista no pintaba paisajes vistos por él, sino paisajes inventados para servir como escenario de una acción histórica, mitológica o religiosa que ocupa el primer plano. La presencia de figuras humanas, siempre pequeñas, y de arquitectura clásica era indispensable, pues servía de excusa para desplegar detrás un paisaje que recordaba al mundo de los antiguos, y que, sin estos elementos, hubiera sido juzgado dentro de lo más bajo de la jerarquía de los géneros. El hecho histórico protagonizado por el hombre era siempre secundario respecto al paisaje, pero imprescindible, porque lo ennoblecía y le daba un sentido heroico. Caravaggio, por su parte, rompió con el arte oficial de su tiempo y fundó la tendencia realista. Con el término realismo se denomina un arte inspirado en la realidad que captamos con los sentidos. Es opuesto a lo ideal, que solo existe en nuestra imaginación. La búsqueda consciente de lo real comenzó con la pintura del siglo XV, cuando pintores italianos y flamencos buscaban hacer del cuadro un espejo del mundo visible, aunque con procedimientos diferentes. A partir de Masaccio, la exactitud científica fue posible por la perspectiva lineal, mientras que con John van Eyck bastaba la observación empírica para reproducir
todo lo que vemos. La pintura de Caravaggio se centró en lo inmediato y lo terrenal, representando personajes cotidianos o incluso sagrados sin idealizar ni enaltecer. Dio la misma importancia al objeto que a la figura humana y lo demostró desarrollando la pintura religiosa y la naturaleza muerta. La pintura religiosa de Caravaggio eliminó convenciones como el nimbo, el círculo luminoso alrededor de la cabeza, y mostró figuras con pies descalzos y sucios, lo que provocó el rechazo en la iglesia. Su peculiar realismo aplica la técnica tenebrista, que ya había sido usada en el siglo XVI por el Greco y Tintoretto, y consiste en contraponer violentamente la luz y la sombra sobre un fondo neutro. Pero la novedad con Caravaggio es que la luz, de origen desconocido, proviene de un punto situado fuera del lienzo y entra en él oblicuamente desde arriba para resaltar los puntos de máximo interés y dejar otros en la penumbra. Desde la segunda mitad del siglo XVII, en la época del barroco tardío y el rococó, Roma comenzó a decaer frente al auge francés, y durante la primera mitad del XVIII permaneció distante del espíritu ilustrado. Sin embargo, la ciudad seguía atrayendo a numerosos artistas deseosos de entrar en contacto con el mundo clásico, tanto antiguo como moderno. La Academia Francesa, establecida en Roma desde el siglo XVII, desempeñó un papel crucial con becarios que estudiaban y copiaban las obras del pasado, e impulsaron el nacimiento de la arqueología como nueva ciencia, mientras consolidaban el neoclasicismo con la participación de artistas italianos y extranjeros. El arquitecto más destacado del siglo XVIII fue Filippo Juvarra. Formado en Roma dentro del clasicismo académico, aunque luego se distanció de él, desarrolló un barroco tardío con rasgos de rococó, usando formas clásicas con libertad para integrar edificio y paisaje. Abandonó el concepto de bloque cerrado, logrando una comunicación entre interior y exterior, con una extensión espacial que acercaba la arquitectura a la naturaleza. En Roma se realizaron construcciones urbanas con el gusto rococó por la intimidad y la comodidad, como plazas pequeñas de movimiento ondulante y fuentes curvas, donde lo escultórico y lo natural predominan sobre lo arquitectónico. En ese momento, la pintura floreció en Venecia a pesar de que la ciudad atravesaba una crisis. Con herencias de Tiziano, Tintoretto y Veronese, Giovanni Battista Tiepolo se convirtió en el gran pintor de frescos europeos, creando mundos teatrales y fabulosos, donde el color frío y luminoso y los recursos ilusionistas transmiten la opulencia de una aristocracia ya en decadencia. La pintura veneciana también se distinguió por las vistas urbanas o vedutismo, un género que reproduce fielmente monumentos, canales y ceremonias, ofreciendo imágenes que atraían a los visitantes. Antonio Canal, conocido como Canaletto, fue su máximo representante. Se formó en Roma y desarrolló una visión objetiva y científica de la realidad mediante la perspectiva, con colores nítidos, iluminación uniforme y figuras estáticas y atemporales. Su obra refleja la corriente racionalista y lo convirtió en un exponente de la cultura ilustrada europea. En la segunda mitad del siglo XVIII y principios del XIX, Roma realizó una importante contribución en la escultura gracias a Antonio Canova. Bajo influencia grecorromana y protegido por Napoleón y los papas, trabajó el mármol blanco con superficies pulidas. Su fama internacional y numerosos encargos devolvieron a la escultura un papel central, liberándola de la arquitectura. Canova estableció un método de trabajo que marcó el siglo XIX. Se comenzaba con un modelo pequeño en cera, luego uno en barro del tamaño final, que se vaciaba en yeso para trasladarse al mármol, siempre con el objetivo de imitar la escultura griega. La base de todo su proceso era el dibujo y los bocetos, que transcribían impresiones captadas de la realidad. Ahora pasemos a Francia, que en la segunda mitad del siglo XVII alcanzó la cúspide artística que antes tenía Italia, gracias al absolutismo monárquico. El proceso comenzó con Enrique IV, quien consolidó a Francia como gran potencia y fomentó la ciencia y el arte como asuntos de Estado. Así surgió el primer auge del clasicismo, la tendencia predominante en el barroco francés, con la corona y la burguesía como principales clientes. La monarquía, en todo su esplendor, se convirtió en el único patrocinador artístico con el fin de glorificar a Luis XIV, el Rey Sol. Para ello, se ejercía un estricto control sobre los artistas, obligados a respetar el pasado clásico. La fábrica de los gobelinos funcionó, y aún funciona, como manufactura y escuela. Producía todo lo necesario para el palacio real
y formaba aprendices que, con base en el dibujo, se convertían en artistas independientes de los gremios. El resultado fue un alto nivel técnico y un estilo uniforme que priorizaba el trabajo colectivo sobre la influencia individual. Paralelamente, las academias organizaron el arte desde lo teórico, fijando normas y dando al aprendizaje un enfoque intelectual. En París se fundaron la Academia Francesa de Literatura, la de Pintura y Escultura y la de Arquitectura, además de la Academia Francesa en Roma, consolidando el sistema académico más desarrollado en toda Europa. Los últimos años del reinado de Luis XIV acarrearon decadencia. Guerras como la de Sucesión Española y crisis internas arruinaron a la nobleza, mientras el poder real se volvía cada vez más absoluto. En este contexto, surge en París el pensamiento racionalista, que abrió paso al siglo XVIII, reflejado en dos disputas artísticas. La primera enfrentó a antiguos y modernos. Los modernos cuestionaron la idea de que la antigüedad fuera el modelo perfecto, debilitando la autoridad de las academias. La segunda enfrentó a los partidarios del color contra los del dibujo, defendiendo la tradición veneciana frente a la línea. Las disputas se resolvieron a favor de los modernos y del color, preparando el terreno para el barroco tardío y el rococó a principios del siglo XVIII. La arquitectura barroca francesa se concibió como una expresión oficial del absolutismo. París y la corte marcaron las pautas constructivas desde la segunda mitad del siglo XVII, imponiendo un clasicismo académico distinto al italiano. Las reformas urbanísticas convirtieron a París en una capital moderna, con plazas, barrios y calles sistemáticos, donde la arquitectura civil predominaba sobre la religiosa y los edificios se integraban en el conjunto urbano. En tipologías, la primera mitad del siglo XVII produjo numerosas iglesias y conventos, influenciadas por el gótico y el barroco italiano. Pero en la segunda mitad triunfó el palacio barroco francés con jardín, una síntesis de palacio urbano y villa. Louis Le Beau lo concibió como cuerpo que conduce al visitante desde el patio de honor hasta la cúpula y el jardín infinito. Jules Ardoin-Monsang definió la Plaza Real y el edificio transparente con amplios vanos, culminando el clasicismo académico como máxima expresión del absolutismo. Y André Lenotre creó el jardín barroco francés, racionalista y geométrico, con setos recortados, senderos rectilíneos, terrazas y fuentes que amplían ilusoriamente el espacio. En la pintura, la primera mitad del siglo XVII estableció dos tendencias, el realismo y el clasicismo. El realismo desarrolló la pintura de costumbres, el género religioso y el tenebrismo. La pintura de costumbres es un género que retrata la vida cotidiana, tradiciones, fiestas, vestimenta y actividades diarias de una sociedad o cultura específica. Y en esta destacó Georges de Latour, quien no fundía la línea con la sombra, sino que recortaba tajantemente los objetos y figuras. Mientras que la luz de Caravaggio tiene una fuente desconocida fuera del lienzo, con de Latour vemos de dónde procede, generalmente de una vela que ilumina bruscamente lo que tiene cerca. El clasicismo francés, ligado a Italia, pero racionalista, se consolidó con Nicolas Poussin y Claude Lorrain, ambos activos en Roma. Poussin, influido por Rafael, buscó representar acciones nobles con lógica y orden, predominando el dibujo sobre el color. En cualquiera de los géneros que pintaba, elegía asuntos morales que, relacionados con el estoicismo, se centraban en la idea del triunfo de la voluntad sobre las pasiones. Sus composiciones geométricas, poco profundas y con arquitectura romana, transmitían virtudes estoicas en historia, mitología y paisajes clásicos. Su influencia se afianzó cuando sus ideas constituyeron la base de las doctrinas impartidas por la Academia de Pintura, fundada en París en 1648, que elevaba el dibujo y la pintura de historia como género supremo. Mientras los cuadros de Poussin interesaban a gente intelectual como él, los de Logat, también conocido como Claudio de Lorena, tenían una clientela más variada que incluía a papas y reyes, y se dedicaba exclusivamente al paisaje. Partía de la observación directa de la naturaleza y aplicaba la perspectiva aérea para unificar luz y atmósfera, creando profundidad continua. La perspectiva aérea o atmosférica, introducida por Leonardo en el siglo XVI, es una técnica que simula distancia y profundidad en una imagen, haciendo que los objetos lejanos se vean más pálidos, borrosos y azulados debido a la dispersión de la luz. Lorena prefería escenas de mañana y tarde cuando la luz es más difusa,
y no el mediodía, cuando los contrastes entre luz y sombra suelen ser más bruscos. Como buen paisaje clásico, las figuras humanas y la arquitectura antigua no podían faltar. Así que Lorena construyó racionalmente el espacio, con 3 planos sucesivos que guían el ojo hacia el interior de la pintura. El primer término se desenvuelve en la oscuridad, para que nuestra mirada no se detenga aquí y siga hacia un término medio, donde un gran motivo central, como un grupo de árboles o un edificio, proyecta sus sombras al principio. Finalmente, un tercer plano nos lanza hacia una lejanía abierta y luminosa, con efectos efímeros, porque Lorena no reproducía la realidad como es, sino como la imaginaba. En el siglo XVIII, Francia perdió su liderazgo mundial tras la decadencia del poder en la etapa final de Luis XIV, aunque pronto recuperó influencia cultural y se convirtió en el centro donde se consolidaron las ideas ilustradas. Durante la regencia, la nobleza y la alta burguesía abandonaron Versalles y se trasladaron a París, entregándose al placer tras las rígidas normas del Rey Sol. Una regencia es un periodo donde alguien más gobierna en nombre del rey, como en este caso. Cuando Luis XIV falleció, su bisnieto, Luis XV, tenía solo 5 años, por lo que Felipe II, duque de Orleans y sobrino de Luis XIV, fue nombrado regente por el Parlamento de París. Después, Luis XV se volvió impopular al reafirmar el poder absoluto en medio de un sistema económico ya deteriorado, marcado por constantes cambios de gobierno, intrigas y una política exterior desfavorable. La crisis se agudizó con su nieto Luis XVI, con su falta de firmeza y aislamiento del pueblo que precipitaron la Revolución Francesa. Con ella se instauró una república laica que exaltaba la patria, reconoció derechos universales y privó a la Iglesia de sus privilegios, incluido el monopolio de la enseñanza. Después del periodo del terror, donde hubo represión política extrema y muchos fueron ejecutados, incluido el rey Luis XVI y la reina María Antonieta, se inauguró el Directorio. Este nuevo y breve periodo se caracterizó por un régimen moderado burgués que buscaba estabilidad, pero sufrió corrupción, incertidumbre económica y conflictos militares, finalizando con el golpe de Estado liderado por Napoleón Bonaparte. El derrocamiento del Directorio puso fin a la Revolución Francesa y abrió paso a Napoleón, quien se proclamó primer cónsul y en 1804 emperador, restableciendo las relaciones con la Iglesia y el culto católico. En el barroco tardío y el rococó francés destacaron la arquitectura y la pintura. La pérdida de poder de la monarquía frenó muchos proyectos de la realeza, mientras que los nobles se convertían en la principal clientela, y París surgía como nuevo centro artístico. El palacio urbano, una residencia señorial en la ciudad, se impuso como tipología dominante, más íntimo y confortable que en el siglo XVII, creando el gran estilo parisino. En pintura, tras la polémica entre conservadores y modernos, triunfaron los defensores del color. Jean-Antoine Watteau, en 1717, rompió con las normas académicas y creó el género de las fiestas galantes, un estilo de pintura rococó que representa escenas idealizadas de aristócratas, elegantemente vestidos, disfrutando de momentos de ocio, cortejo y diversión, con temas de amor, música y vida cortesana despreocupada. Sus obras reflejan el periodo de la regencia y la fugacidad de los placeres, imponiendo un estilo que dominó gran parte del siglo XVIII. François Boucher continuó en esta línea en tiempos de Luis XV, con la representación de temas mitológicos clásicos, pero con la estética y enfoque temático del rococó, y desnudos femeninos de acabado pulido, cargados de erotismo y superficialidad, un reflejo de la vida lasciva de las clases altas. Jean-Baptiste Simon Chardin cultivó la pintura de costumbres y el bodegón, transmitiendo simplicidad y verdad con formas sólidas y colores sobrios. Representó a la pequeña burguesía y sus valores de racionalismo, austeridad y trabajo, en oposición a la frivolidad del rococó. Jean-Honoré Fragonard, último pintor de escenas galantes, enlazó el final de su vida con el inicio del romanticismo, un movimiento que reaccionó contra la razón neoclásica, incorporando pasión y técnica suelta en obras destinadas al coleccionismo privado. Posteriormente, el neoclasicismo francés alcanzó su máximo con Jacques-Louis David. Formado en Roma, adoptó la influencia grecorromana del dibujo, imponiendo un estilo político y racional. Primero sirvió a la monarquía de Luis XVI. Luego se unió a la Revolución, donde fue miembro de la Convención Nacional de Francia y votó a favor de la ejecución del rey. Y finalmente se convirtió en pintor propagandista del Imperio Napoleónico. Su estilo, influido por bajorrelieves romanos, Rafael, Poussin y Caravaggio, se caracteriza por la simetría,
figuras ordenadas en filas paralelas, ausencia de escorzos y eliminación de detalles superfluos. Durante la época napoleónica surgió el estilo imperio, un neoclasicismo superficial inspirado en la Roma imperial más que en la Grecia clásica o en la Roma republicana. Los edificios mantuvieron las líneas simples, pero se recargaban con materiales exuberantes y múltiples adornos. Columnas, relieves, motivos egipcios y símbolos napoleónicos, como águilas, leones y abejas. París se reorganizó con nuevos mercados, plazas, calles rectas y arcos del triunfo, mientras mataderos y cementerios se trasladaron hacia la periferia para realzar el centro urbano. Tras la división de los Países Bajos a finales del siglo XVI, Flandes, en el sur, permaneció bajo la corona española desde 1581. Esto aseguró el auge del catolicismo y un poder centralizado de carácter aristocrático, en una sociedad esencialmente burguesa. Los monarcas ejercían su autoridad mediante gobernadores, pero entre 1598 y 1621 no fue así. En ese lapso gobernaron los archiduques Alberto de Austria e Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II de España. Bajo su mandato, Flandes alcanzó su mayor esplendor político, social y artístico. La corte patrocinó obras profanas, mientras las órdenes gremiales se encargaban de las religiosas, reconstruyendo conventos e iglesias tras las destrucciones iconoclastas de los protestantes, lo que creó las condiciones perfectas para el desarrollo de la pintura barroca flamenca, heredera de John van Eyck, el Bosco, y Peter Bruegel, el Viejo. Esta pintura mantuvo la fidelidad a la realidad, abundancia de detalles y calidades materiales, y además impulsó la especialización en géneros, ya sea religiosos, históricos, mitológicos y retratos, junto con otros menos cultivados en Italia y Francia, como el paisaje, la pintura de costumbres y la naturaleza muerta. El protagonista del barroco flamenco fue Rubens, cuya influencia se extendió por gran parte de Europa, gracias a su doble faceta artística y diplomática, siempre al servicio de las monarquías y la Iglesia Católica. Formado en Amberes y luego en Italia, asimiló la escultura antigua, el Renacimiento y el Barroco, especialmente a Caravaggio. En 1609 regresó a Amberes como pintor de la corte de los archiduques Alberto e Isabel, lo que le otorgó privilegios gremiales y fiscales. Dirigió un taller con numerosos colaboradores, conoció a Velázquez, hizo copias de las obras de Tiziano y fue nombrado caballero en Londres, aunque finalmente abandonó la política para dedicarse totalmente al arte. Su pintura sintetiza lo italiano y lo flamenco dentro de una tendencia clasicista, pero con un enfoque más realista y persuasivo, acorde con la Contrarreforma y el absolutismo. De Italia tomó el protagonismo heroico de la figura humana, el colorido veneciano y la mitología con desnudos, mientras que de Flandes conservó la atención a lo material, los detalles y lo sensual. Sus pinceladas, rápidas y luminosas, sugieren forma sin claroscuros, favoreciendo el primer plano lleno de figuras en movimiento, agitadas por líneas curvas y oblicuas. Rubens cultivó todos los géneros, el religioso como reflejo del triunfo contrarreformista, el de historia con series conmemorativas del absolutismo, la mitología con cuerpos exuberantes y sensualidad voluptuosa, el retrato y autorretrato incluyendo el tipo oficial ecuestre, las fiestas galantes anticipando el rococó, el paisaje en una versión más dinámica y la pintura de costumbres con escenas populares. Bajo su influencia destacaron otros pintores flamencos, especialmente Anton van Dyck, con proyección internacional como primer pintor de Carlos I de Inglaterra, especializado en retratos de nobleza y realeza. Otros artistas se orientaron hacia la pintura de costumbres y la naturaleza muerta, géneros muy demandados por la burguesía flamenca, pero menospreciados en Italia y Francia por centrarse en lo inanimado. Las escenas rústicas y tabernarias se representaron con un humor picaresco y a veces vulgar, mientras que las naturalezas muertas reflejaban la satisfacción burguesa por los bienes materiales, acumulando objetos y figuras pequeñas unificadas por el color y el movimiento. El siglo XVII fue para España un periodo de declive que se reflejó en los reinados de Felipe III bajo un ambiente relativamente pacífico. Felipe IV, que con su política de grandeza y prestigio condujo a guerras largas y ruinosas, y Carlos II, obligado a resolver el problema de no tener herederos al trono, culminando con la llegada de Felipe V, nieto de Luis XIV.
Sin embargo, en medio de esta crisis surgió un esplendor artístico en la literatura y la pintura, conocido como el Siglo de Oro, mientras que la arquitectura y la escultura pasaban a segundo plano. Para el final de este siglo, apareció un interés por lo decorativo que se convirtió en el rasgo distintivo del barroco hispánico, plenamente desarrollado en el siglo XVIII, cuando los adornos abigarrados asumieron la misma función persuasiva que tenía el espacio arquitectónico en Italia y Francia. La escultura mantuvo un claro predominio religioso, con orientaciones realistas que acercaban las imágenes al espectador para intensificar su sentimiento. En su mayoría estaban hechas con madera policromada, que es una técnica donde la madera tallada se pinta de varios colores para imitar la realidad, y además les ponían postizos como ojos de cristal, dientes naturales, coronas de espinas, joyas o vestiduras, lo que acentuaba la sensación de cercanía. Junto al retablo, que evolucionó desde rasgos clasicistas hacia formas más barrocas, destacaron los pasos procesionales, un género típicamente español que consiste en imágenes de la Pasión de Cristo llevadas a la calle en Semana Santa para el culto popular. En este siglo, la pintura española alcanzó uno de sus momentos más fructíferos. A diferencia de Italia y Francia, donde convivieron tendencias clasicistas y realistas, en España se siguió únicamente el camino del realismo iniciado por Caravaggio. El objetivo era que el espectador reconociera en las escenas su propio mundo y se involucrara directamente en la obra. La clientela principal eran las instituciones eclesiásticas, lo que explica el predominio del arte religioso, con retablos y series conventuales que alababan a la Virgen, los santos, los martirios y los éxtasis, introduciendo visiones celestiales en el mundo real. También existió pintura profana encargada por la burguesía, la corona y la nobleza, aunque solían preferir a artistas extranjeros. En Sevilla se desarrolló la pintura de costumbres, la naturaleza muerta, la pintura de historia que enaltecía las victorias de la monarquía española, el retrato y la mitología, pero en menor cantidad por los prejuicios con el desnudo. El estilo de la pintura barroca española siempre evolucionó dentro del realismo. En la primera mitad del siglo XVII dominó el tenebrismo heredado por Caravaggio, pero pronto surgió una técnica más visual que transformaba la interpretación de la realidad. El gran artífice de este cambio es Diego Velázquez, quien inició su carrera en Sevilla y luego se estableció en Madrid como pintor de Felipe IV. En su etapa sevillana exploró el tenebrismo con escenas de interior y tipos populares, pero al entrar a la corte descubrió la pintura veneciana y abandonó el tenebrismo para explorar nuevos géneros, especialmente el retrato y la mitología. Durante su madurez, Velázquez renunció al dibujo y comenzó a trabajar con manchas de color que recomponían la imagen a distancia y construían un espacio tridimensional prolongado hacia el espectador utilizando la perspectiva aérea. Su obra pregonó la nobleza intelectual de la pintura en una época en la que las profesiones artísticas estaban sometidas a los gremios y elevó el estatus del pintor, convirtiendo su arte en prueba de prestigio social. La nueva concepción de Velázquez repercutió en toda la segunda mitad del siglo XVII, tanto en la corte como en Sevilla, y lo consagró como referente de la técnica pictórica moderna, base sobre la que se apoyaron los impresionistas y más tarde los artistas contemporáneos. En la primera mitad del siglo XVIII, la influencia francesa e italiana bajo la dinastía borbónica limitó la aparición de grandes maestros españoles, aunque al mismo tiempo se produjo el nacimiento del barroco en la arquitectura, ya en su fase tardía, mientras que el rococó apenas tenía aceptación. También aquí surgió la doble tendencia respecto a lo clásico. En la corte se fomentó un clasicismo inspirado en Versalles, mientras que fuera de ella se desarrollaba un barroco propiamente hispánico, centrado en la decoración exagerada que transformaba las paredes en superficies ornamentales continuas. El neoclasicismo español consideró a este barroco no oficial un estilo corrupto, que no solo afectaba al arte, sino también la vida social, política y religiosa. Los reformistas de la segunda mitad del siglo XVIII impulsaron un arte controlado desde el poder y en 1752 fundaron la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, una institución que rompió con el sistema gremial y organizó la enseñanza artística bajo la protección de la realeza y la nobleza. Con profesores en su mayoría franceses e italianos, la academia reglamentó la arquitectura, escultura y pintura, creó bibliotecas, impartió clases de dibujo y estableció pensiones en Roma para los mejores estudiantes. La escultura reflejó la misma dualidad que la arquitectura.
En la corte se impuso lo clásico, sobre todo en fuentes y jardines, mientras que en el resto del país triunfaba el género religioso con la madera policromada, presente en sillerías, retablos y figuras. La pintura española del siglo XVIII estuvo marcada por la presencia de artistas extranjeros, especialmente franceses e italianos como Giambattista Tiepolo, llamado a Madrid en 1762 por Carlos III. Un papel decisivo lo tuvo la Real Fábrica de Tapices fundada en 1721, que producía las obras destinadas a los palacios borbónicos y donde los pintores se formaban bajo instrucciones que evolucionaban del barroco y el rococó hacia el neoclasicismo. En este contexto surgió Francisco de Goya, quien elevó la pintura española con aportaciones decisivas para el futuro. Entre 1774 y 1792 se integró plenamente en el mundo cortesano, comenzando como pintor de cartones para tapices bajo la dirección de Mengs. Los cartones eran cuadros al óleo con las mismas medidas y el mismo tema que después tendrían los tapices definitivos, donde los temas eran impuestos y además muy simples, para facilitar su transformación de cuadro a tapiz. Estos trabajos, de temática costumbrista elegida por el rey, le imponían un estilo sencillo y normativo que limitaba su libertad creativa. Sin embargo, pronto ascendió en su carrera, convirtiéndose en retratista de la familia real y la nobleza, pero al mismo tiempo iba asimilando el espíritu ilustrado y terminó por identificarse con la Revolución Francesa. Sus primeros cartones mostraron una visión aristocrática del pueblo a través de majos y majas, personajes ordinarios que atrajeron la atención de la nobleza. Más tarde, entre 1786 y 1791, adoptó una postura ilustrada y crítica, censurando la ignorancia y la superstición con ironía, cada vez más abierta y constante en su obra. La Guerra de Independencia Española marcó una nueva etapa. Ya anciano y desengañado de la Revolución, Goya reflejó la violencia y la locura colectiva en sus grabados, insistiendo en la importancia de la razón frente al fanatismo. Al final de su vida se exilió voluntariamente en Burdeos, donde encontró un ambiente más libre que el absolutismo de Fernando VII. Allí, con independencia absoluta, renunció a los convencionalismos, despreció los temas antiguos y el dibujo académico y lo sustituyó por un colorido rápido y brillante, con el que criticaba el orden vigente y denunciaba la superstición y la ignorancia sostenidos por la Iglesia y la monarquía. El barroco novohispano se desarrolló en la Nueva España entre los siglos XVII y XVIII, abarcando México y sus regiones circundantes. Fue fruto de la diseminación del barroco español en América, pero adquirió rasgos propios gracias a la participación de frailes y artistas europeos, junto con indígenas, criollos y mestizos. La distancia con la metrópolis y la diversidad social dieron lugar a un estilo caracterizado por la monumentalidad, el decorado y la incorporación de elementos del Nuevo Mundo. Aunque compartía recursos estéticos con el barroco europeo, en Nueva España se introdujeron motivos locales, desde ángeles con penachos de plumas hasta frutas y flora autóctona, reinterpretados bajo la mirada criolla. En pintura destacó la intensa coloración y surgieron géneros propios, como la pintura de castas y los biombos. En arquitectura y escultura se mantuvo la tradición de retablos, relieves y figuras policromadas con postizos, siempre con un sentido persuasivo ligado a la Contrarreforma. El estilo no fue homogéneo, cada región lo adaptó a sus materiales y sus necesidades. La constante amenaza de hundimientos y sismos llevó al uso de materiales de construcción locales y livianos, lo que inspiró soluciones estéticas diversas, como fachadas con relieves, azulejos policromados o ladrillos de color. La ornamentación, inicialmente geométrica y heráldica, evolucionó hacia motivos antropomorfos, zoomorfos y vegetales, intensificándose en el siglo XVIII con la influencia del churrigueresco español. El churrigueresco español es un estilo de barroco tardío que surgió en España a finales del siglo XVII y principios del XVIII, caracterizado por su ornamentación exuberante y recargada, especialmente en retablos y fachadas, y por el uso abundante de pan de oro y estuco, y que toma su nombre de la familia de arquitectos Churriguera. A medida que la sociedad colonial prosperaba, las obras crecieron en suntuosidad y monumentalidad para reflejar la grandeza alcanzada. Culturalmente, el barroco novohispano reflejó la importancia de la ciudad sobre el campo y el ascenso de la aristocracia criolla, que aspiraba a la universalidad a través de la literatura y el arte. En este sentido, el barroco novohispano se convirtió en símbolo de triunfo de la Contrarreforma en América y de la síntesis cultural de la sociedad colonial.
La expresión más importante del barroco novohispano fue la arquitectura, especialmente la religiosa, aunque también se desarrollaron construcciones civiles. Las estructuras solían mantener esquemas sencillos. Los arquitectos preferían materiales locales y livianos, como el tesontle o la piedra pómez, y usaban técnicas como la tabiquería y la yesería policromada. El interés principal se centraba en la decoración interior con mucho dorado y series pictóricas, mientras que las fachadas se concebían como auténticos retablos, enriquecidas con relieves, azulejos policromados o ladrillos de color. La escultura estuvo en gran medida al servicio de la arquitectura, especialmente en retablos y sillerías corales. Y fue allí donde apareció la columna estípite, introducida por Jerónimo Balbás en el siglo XVIII. Se trabajaba con materiales como yeso, pasta de caña de maíz, madera y piedra, además del marfil importado para detalles delicados y la cera para encargos menores. La pasta de caña de maíz para escultura es una técnica prehispánica purépecha, un pueblo indígena originario de Michoacán, en México. Se usa la médula o pulpa de la caña de maíz hasta lograr un polvo fino y se mezcla con un engrudo natural llamado tatsingeni que se extrae de los bulbos de una orquídea silvestre que crece cerca del lago de Pátzcuaro. La pasta resultante toma una consistencia parecida al barro fino, lo que permitía un moldeado extremadamente detallado y un gran realismo, cualidades muy apreciadas en la escultura barroca para conmover a los fieles. Se construye una estructura interna con cañas de maíz secas, reforzada con tiras de tela de algodón y papel amate, láminas sacadas de la corteza de un árbol, y la pasta se moldeaba sobre este armazón. La técnica y los materiales son indígenas, mientras que el acabado, los colores y las facciones suelen ser europeos, creando un arte mestizo. Las esculturas resultantes eran muy ligeras, fáciles de transportar en procesiones como los Cristos de maíz, ideales para la evangelización y eran un reemplazo muy eficiente para los ídolos considerados paganos. Una técnica estética característica fue el estofado, que consiste en aplicar dorado a una figura, normalmente de madera, luego cubrirla de pintura para finalmente rasparla y revelar el oro que está debajo creando patrones de luz. Esta técnica se aplicaba sobre pan de oro o plata para simular la textura de telas preciosas, siendo clave en el arte religioso colonial. La producción se realizaba en talleres colectivos, donde distintos especialistas trabajaban en conjunto, por lo que casi nunca se firmaban. La pintura novohispana atravesó varias etapas. En un inicio estuvo marcada por el tenebrismo con fuertes contrastes de claroscuro, pero poco a poco se amplió la gama cromática, acercándose un poco más al colorismo de Rubens, hasta alcanzar composiciones más dinámicas en sus últimas fases. Un género muy difundido fue la pintura de castas, que representaba los distintos tipos de mestizaje en la sociedad colonial. Junto a ella destacó la pintura de biombos, un género específico de Nueva España, que combinaba función utilitaria con estética. Servían para dividir espacios y proteger de corrientes de aire, pero se decoraban con escenas históricas, mitológicas, urbanas o cotidianas, convirtiéndose en piezas de gran riqueza visual. Aunque Holanda estaba estrechamente vinculada a Flandes, durante los siglos XVII y XVIII desarrolló su propio camino artístico, condicionada, como todos los anteriores, por sus circunstancias políticas. Después de separarse de España en 1581, su independencia se reconoció oficialmente hasta 1648 con el Tratado de Münster, después de décadas de conflictos y treguas. La burguesía se consolidó como clase dominante y principal clienta de los artistas, con un marcado gusto por lo profano. El comercio convirtió a Ámsterdam en centro económico mundial, mientras el resto de Europa se desgastaba en guerras. En el plano religioso, el calvinismo impuso una disciplina rígida y una visión algo pesimista de la vida, suprimiendo el patronazgo eclesiástico y reduciendo el arte religioso, mientras que la pintura profana alcanzaba niveles insospechados. Según la doctrina calvinista, la pintura debía limitarse a reproducir el mundo visible y decorar viviendas y edificios, evitando representar a Dios o a Cristo para no degradarlos. En este contexto, la arquitectura, la escultura y la pintura decorativa tuvieron escasa relevancia, pero la pintura de caballete se convirtió en un bien altamente cotizado, dentro de un mercado abierto regido por la oferta y la demanda. En Holanda, el pintor ya no trabajaba por encargo de la iglesia o el Estado, sino para compradores privados, lo que lo obligaba a adaptarse al gusto burgués y a especializarse en géneros y subgéneros profanos. La pintura holandesa se inclinó hacia un realismo minucioso, cercano al de Caravaggio y los flamencos, pero con un sentido propio. Elegía el valor de lo tangible como signo de prosperidad, pero al mismo tiempo recordaba:
desde el trasfondo calvinista, la insignificancia de lo terrenal y la necesidad de una conducta virtuosa. La pintura barroca holandesa se distingue claramente de la flamenca y de la europea en general por su especialización en géneros profanos: retrato, paisaje, costumbrismo y naturaleza muerta, mientras que lo religioso, lo mitológico y lo histórico apenas tienen presencia. La decoración mural fue inexistente y se prefería el formato reducido pensado para las casas burguesas, donde los cuadros eran una extensión de la vida cotidiana y reflejaban el bienestar alcanzado gracias al trabajo disciplinado. El fundador de esta tradición fue Frans Hals, cuya técnica rompió con el dibujo preparatorio y utilizó pinceladas rápidas y alegres para transmitir inmediatez. Sus retratos fijaron el tipo burgués y lograron captar la vitalidad de los personajes sin idealizarlos, acercándolos al espectador con gestos espontáneos que parecen salir del cuadro. Hals también pintó retratos de grupo, género exclusivo de Holanda y único encargo oficial de los pintores holandeses, donde la composición debía dar igual importancia a cada individuo, aunque él introdujo variedad y dinamismo frente a la rigidez convencional, pero sin hacer tan evidente su característica libertad. En los retratos de grupo se trataba de representar a los miembros de una asociación que, en lugar de hacerlo individualmente como los titulares de un cargo, se unían a otros para dejar claro su compromiso con el bien común. Podemos distinguir tres tipos. Primero, el de guardias cívicas, que es el más antiguo e importante hasta 1650. Estas guardias cívicas desempeñaron una labor importante en la lucha contra España, y sus miembros tenían el deseo de inmortalizarse en cuadros que incluían a gran número de figuras. Segundo, el de funcionarios civiles, que surgió más tarde, cuando las necesidades administrativas se volvieron más importantes que las defensivas. Pero en esta variante existe un menor número de personajes con una distribución más sencilla. Y por último, el gremio de cirujanos formó una categoría especial, pues las lecciones de anatomía, unas veces sobre el cadáver y otras sobre el esqueleto, eran un acontecimiento bastante extraño. En la generación siguiente, Rembrandt culminó el realismo holandés con una orientación introspectiva y dramática. Frente a la superficialidad alegre de Hals, él buscaba lo interno, expresando sentimientos humanos profundos, desde una visión calvinista marcada por el drama y la dignidad del hombre ante Dios. Su uso del tenebrismo es diferente al de Caravaggio. La luz no proviene de fuera, sino que emana de las mismas figuras como si fuera una fuerza espiritual. Sus retratos y autorretratos transmiten humanidad y sufrimiento cotidiano, y sus escenas de grupo transforman hechos aparentemente insignificantes en acontecimientos cargados de dramatismo. La tercera generación estuvo representada por John Vermeer, que ofrecía una visión íntima y serena de la burguesía consolidada. Sus cuadros casi siempre muestran a una mujer en tareas domésticas, donde la atmósfera lumínica permite al espectador invadir un mundo silencioso y atemporal. En sus paisajes recurría a la perspectiva aérea para captar la sensación visual, alejándose del método clásico y acercándose a una visión más atmosférica. Tras un largo periodo dominada por la tradición medieval, Inglaterra no volvió a destacar en lo artístico hasta finales del siglo XVII, cuando abandonó definitivamente el legado gótico en la arquitectura y más tarde, en el siglo XVIII, también en la pintura. La monarquía parlamentaria, opuesta al absolutismo ilustrado europeo, limitó el poder del rey y desplazó el mecenazgo hacia la nobleza y la pujante clase media de comerciantes, que gracias a su prosperidad económica adquirió influencia política y se convirtió en la principal clienta del arte. La Iglesia, por su parte, perdió protagonismo como patrocinadora desde su ruptura con Roma en tiempos de Enrique VIII. El anglicanismo, con carácter nacional, suprimió los monasterios y transfirió sus propiedades a la corona y a la nobleza, lo que eliminó los encargos religiosos que eran habituales en otros países. Por ello, el barroco persuasivo de la Contrarreforma y las monarquías absolutistas, como la francesa, no tuvo cabida en Inglaterra, por lo que el arte se orientó hacia la propaganda de la nobleza y la burguesía como clases superiores, interesadas más en la formación humanística vinculada a lo clásico que en la ostentación directa de riqueza y poder. En Inglaterra, a finales del siglo XVII, la arquitectura abandonó definitivamente la tradición gótica y se orientó hacia lo clásico, con referencias constantes a Palladio. Se pueden identificar tres fases: el palladianismo de los primeros 2/3 del siglo XVII, el barroco de la segunda mitad y el neopalladianismo de la primera mitad del siglo XVIII.
Inigo Jones introdujo el clasicismo en la arquitectura inglesa tras descubrir el Renacimiento italiano. Inspirado en la antigüedad romana y en Palladio, renovó la arquitectura con edificios basados en la horizontalidad, la simetría y las líneas rectas, tanto en villas suburbanas como palacios. Su estilo se alejó de la retórica barroca y se acercó a la moderación, en consonancia con la mentalidad inglesa y con el espíritu ilustrado que comenzaba a aparecer. En la segunda mitad del siglo XVII, Christopher Wren se convirtió en el arquitecto más destacado de Inglaterra. Su arquitectura religiosa protestante, sin tradición previa, le permitió experimentar con libertad. Concebía la iglesia como sala de reunión comunitaria, excluyendo la teatralidad sobrenatural del mundo católico. En el siglo XVIII se impuso nuevamente la tradición palladiana, anticipando el neoclasicismo. Lord Burlington, tras sus viajes a Italia, impulsó este retorno y dirigió la carrera de William Kent, quien se convirtió en el mejor ejemplo del estilo neopalladiano. Kent trabajó primero como decorador de interiores y luego como arquitecto, destacando en residencias campestres y en el diseño del jardín inglés. En Inglaterra, a diferencia de Francia, ningún rey podía construir palacios al estilo Versalles, por lo que se adoptó como ideal la casa a la manera Palladio, sobria y racional, símbolo del buen gusto clásico. Durante el siglo XVII, las clases altas preferían a pintores extranjeros, pero en el XVIII surgieron figuras autóctonas. William Hogarth rompió con la dependencia de los maestros italianos y creó un nuevo tipo de cuadro moralizante y satírico, dirigido al público inglés formado en la tradición puritana. Sus obras denunciaban los vicios sociales: matrimonios por conveniencia, corrupción política, libertinaje aristocrático, y exaltaban las virtudes burguesas, recurriendo incluso a la caricatura y a la deformación. En el retrato destacaron dos rivales: Thomas Gainsborough y Joshua Reynolds. Gainsborough, influido al inicio por la pintura holandesa, se centró en retratos de pequeño formato, captando con naturalidad y delicadeza a sus personajes, con efectos de luz y color que pretendían transmitir los valores de libertad y naturaleza. Quienes posaban para sus retratos eran personas que hacían gala de su alto nivel económico, político y social, siempre con satisfacción pero sin presumir, y solían situarse en parques o ambientes campestres, reflejando un mundo ilustrado y libre. Aunque el retrato le aseguraba ingresos, su verdadera vocación era el paisaje, donde desarrolló un estilo personal. Joshua Reynolds, contemporáneo de Gainsborough, aportó un enfoque clasicista y académico. Él fue el primer presidente de la Real Academia de las Artes, fundada en 1768, y buscaba elevar el rango social del artista, por lo que fijó una doctrina artística inspirada en Roma. Sus discursos anuales establecieron reglas y teorías, aunque con cierta flexibilidad adaptada al sentido común inglés. Sus retratos enfatizan la dignidad y el rango social de los personajes, tratándolos como estatuas antiguas o figuras mitológicas, en contraste con la naturalidad de Gainsborough. Desde el siglo X, Austria y Alemania formaron parte del Sacro Imperio Romano Germánico, que después de un largo periodo de decadencia, se terminó fragmentando en múltiples feudos independientes en el siglo XVIII. La ruptura política y religiosa se consolidó en el siglo XVI con la Paz de los Augsburgo, cuando 2/3 de Alemania adoptaron el protestantismo y obtuvieron iguales derechos que los católicos. La Guerra de los 30 años acentuó la desintegración, dejando un mosaico de pequeños estados prácticamente soberanos, bajo la influencia de Francia y Suecia. Los efectos destructivos se prolongaron hasta finales del siglo XVII, y a mediados del XVIII comenzaron a aparecer signos de recuperación. Sin embargo, cualquier intento de centralización se volvió inviable ante la diversidad de lenguas, tradiciones e intereses económicos. Aunque Viena siguió siendo la capital imperial y residencia de la corte, cada estado buscó prestigio más que extensión territorial, tomando como modelo la Francia de Luis XIV y el esplendor de Versalles. Se emprendieron proyectos constructivos originales, destinados a glorificar a los príncipes y a los rangos superiores de las comunidades eclesiásticas, tanto en el ámbito protestante, con un arte cortesano, como en el católico, que impulsó una contrarreforma tardía con una fuerte producción religiosa. Este impulso artístico se manifestó especialmente en Austria tras la victoria sobre los turcos en 1683, considerada una nueva cruzada que consolidó a los Habsburgo como gran potencia europea. Esta familia imperial mantuvo la corona desde mediados del siglo XV hasta principios del XIX, convirtiendo a Viena en un centro político y cultural de un imperio ya dividido, pero aún influyente.
Una vez que Austria se consolidó políticamente, desarrolló un barroco tardío con carácter estatal y civil, con la intención de superar el arte francés del siglo XVII, pero con un sello propio, derivado de su tradición medieval y del contacto directo con Italia. En Viena, Fischer von Erlach se convirtió en el primer gran arquitecto de Austria y Europa Central. Formado en Italia y nombrado arquitecto de la corte imperial, marcó la transición del siglo XVII al XVIII con palacios y jardines inspirados en Versalles y con iglesias donde la gran cúpula domina el espacio. En contraste, Lucas von Hildebrand, también con experiencia italiana y al servicio de la corte vienesa, representó la generación del rococó. Su arquitectura es más íntima, sensible y refinada, con soluciones ingeniosas tanto espaciales como decorativas. Más sobrio aún fue Jacob Brandauer, quien consolidó el modelo de gran santuario de peregrinación en Europa Central, con disposición simétrica y verticalidad marcada por cúpulas, simbolizando la presencia divina en la tierra. En Alemania, el fuerte arraigo del gótico durante el siglo XVI impidió un auténtico renacimiento, de modo que en el XVII las formas medievales se mezclaron con las clásicas italianas. Así nació una síntesis barroca abierta también al rococó, que se adoptó con entusiasmo. El espacio arquitectónico se expandió libremente hacia todas direcciones, rompiendo esquemas tradicionales, pero conservando raíces medievales. El palacio se convirtió en la tipología más importante, imitando el modelo de Versalles con una clara influencia francesa, aunque también con una fuerte huella italiana transmitida a través de Austria. El arquitecto más destacado de la primera mitad del siglo XVIII fue Johann Balthasar Neumann, activo en Franconia, una región al sur de Alemania. Tras estudiar en Italia y París, se consolidó como ingeniero arquitecto. Fue nombrado superintendente de obras militares, religiosas y civiles. Diseñó también palacios privados de obispos, mostrando una versatilidad excepcional. El barroco tardío floreció igualmente en Prusia, bajo Federico II, quien impulsó el progreso económico, reforzó el absolutismo y favoreció el desarrollo artístico dentro del luteranismo. En Sajonia, en el este de Alemania, Matthias Daniel Popelmann transformó Dresde en un auténtico teatro barroco, por iniciativa de Federico Augusto II el Fuerte. A este se debe también el descubrimiento de la porcelana europea en 1709, gracias al uso de kaolín, una arcilla blanca natural, suave, absorbente y versátil. En 1710 se fundó la Real Fábrica de Meissen, pero su producción se normalizó hasta 1713. Primero imitó modelos orientales, pero a partir de 1731 estableció criterios propios, que convirtieron a la porcelana en símbolo de riqueza en las cortes europeas. En Baviera, al sur de Alemania, el rococó alcanzó su mejor expresión bajo el elector Maximiliano II, quien favoreció la influencia francesa. François de Cuvier, arquitecto de la corte de Múnich, representó el apogeo del rococó, con un estilo refinado y elegante, superando los excesos parisinos. No sería justo reducir al barroco solo a un estilo recargado y ornamental. Es más apropiado entenderlo como un lenguaje que redefinió la relación entre arte, poder y sociedad. Su capacidad de persuasión lo convirtió en un instrumento político y religioso, y a la vez un espacio de experimentación que abrió camino a nuevas perspectivas. La danza entre exceso y control, teatralidad y razón, marcó un parteaguas en la historia del arte europeo y americano. Nos heredó la idea de que el arte puede ser espectáculo, ostentación, crítica, propaganda, reflexión e intimidad, todo a la vez. El barroco fue una lengua que atravesó fronteras y se reinventó en cada contexto, desde Europa hasta América. Si te gustó este video, no olvides suscribirte, compartir y dar like. ¡Chao, chao!